¿Te has planteado alguna vez cómo pintar gráficos 3D a tiempo real en el navegador? A lo largo de este vídeo vamos a ver cómo usar Three.js, una librería de gráficos en 3D de JavaScript, muy útil para crear videojuegos en el navegador, pintar modelos de construcciones o de ingeniería, o simplemente para dar ese efecto wow a tus diseños. Si te gusta Three.js y quieres que sigamos profundizando en él, no olvides suscribirte y darle like al vídeo para que sepamos que te interesa este tipo de contenido. Veamos cómo hacerlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, crear nuestra estructura. Para ello voy a crear un index HTML y vamos a crear nuestra estructura en HTML5. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con nuestro Three.js. Lo primero que vamos a necesitar, evidentemente, es importar esta librería de JavaScript a nuestro proyecto. Para ello tenemos diferentes fórmulas. Si, por ejemplo, estamos trabajando con React o con Next o con cualquier otro framework, podemos directamente hacer una instalación a través de npm install Three.js. En el caso de que lo estéis haciendo con Vanilla JavaScript, es decir, con JavaScript puro, como vamos a hacer este ejemplo, pues podemos también importar directamente el script. Para ello, nos venimos a la página de Three.js, que es threejs.org, y en esta dirección /build/3.js tenéis el código. Podemos directamente copiarlo. Voy a hacer control A para seleccionarlo todo, control C para copiarlo, y ahora en nuestro proyecto voy a abrir una carpeta, voy a llamarla JS, y dentro de esta carpeta voy a crear un archivo, voy a llamarlo Three.js y voy a copiar todo ese contenido. Muy bien, perfecto. Tenemos entonces todo el contenido en nuestro código. Vamos a comprobar de que lo he copiado todo correctamente. Vale, perfecto. Pues parece ser que sí, si no, pues nos dará algún error. Tenemos entonces ya nuestro código de Three.js y ahora lo que vamos a hacer es, evidentemente, importar nuestro código para poder comenzar a trabajar con él. Y para ello, dentro del body, vamos a llamar a el script que hemos copiado, a la librería que hemos copiado, para luego poder hacer posteriormente uso de ella. Script src, y se encuentra en la carpeta JS y este de aquí. Muy bien, pues tenemos ya la importación de la librería, por lo tanto ya podemos empezar a usar dicho contenido. Vamos ahora a empezar a trabajar nuestro desarrollo. Vamos a comenzar a construir nuestra escena, nuestro hola mundo dentro de Three.js. Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a construir un primer modelo, por ejemplo, el ejemplo que se suele usar habitualmente, el hola mundo de Three.js, es un cubo, y luego vamos a darle también algo de animación para que podamos ver que ese cubo efectivamente tiene un renderizado a tiempo real y que realmente se está moviendo. Si os interesa luego esta línea de vídeos, pues podríamos seguir profundizando, por ejemplo, importando modelos FBX o importando modelos creados en cualquier otro software 3D y animándolos o aplicándole archivos de animación a dichos modelos para construir webs como por ejemplo puede ser la de Mixamo o ya videojuegos más complejos, por ejemplo, ¿no? En este primer vídeo, pues lo que vamos a hacer es simplemente un primer acercamiento a esta librería. Recordad que si os gusta el contenido de Three.js, no olvidéis darle a like para que lo sepamos y continuemos profundizando en esta serie de vídeos sobre esta librería. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestro código va a ser construir la escena que vamos a estar trabajando. Todo el código que vamos a hacer va a ser JavaScript, así que lo vamos a tener dentro de una etiqueta de script.
Podríamos tenerlo en un archivo aparte, pero en este caso, como simplemente vamos solo a trabajar esto, pues podemos permitirnos el lujo de dejarlo inline. ¿Cómo construimos nuestro elemento 3D? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es construir una escena. Todo lo que ocurre en todo lo que va a renderizar Three.js lo hace a través de escenas. Para ello nos creamos una constante. Vamos a llamarla scene de escena y creamos una nueva escena. New 3.scene. Muy bien. Ya hemos creado una escena. Ahora, esa escena no tiene nada, evidentemente. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una cámara. Una cámara por la cual vamos a estar moviéndonos dentro de ese entorno 3D para poder visualizar el contenido. Para ello, pues vamos a tenemos un objeto que es el de la cámara en perspectiva, que nos va a ayudar a renderizar, a visualizar el contenido de la escena. Vamos a crearla. Nos creamos una nueva constante de tipo, o sea, de nombre cámara, y va a ser una nueva 3.perspective camera. Bien. ¿Y cómo podemos construir esta cámara? Es decir, ¿qué valores podemos pasarle? Bien, pues vamos a tener que indicarles primero un campo de visión, es decir, cuál es el ancho del angular de dicha cámara para poder grabar la escena, cuáles van a ser las dimensiones del elemento que vamos a estar grabando, es decir, cuál va a ser su aspect ratio, su disposición, pues si es una cámara horizontal o vertical, cómo va a ser. Y después vamos a tener también dos valores, que son los valores del clipping plane, que vamos a pasar a especificarlos una vez los escriba. Bueno, vamos a comenzar a hacer unos valores estándar. Suelen ser habituales colocar estos. Si queréis un formato de cámara normal, con un ratio normal, pues es normal aplicar un file of view de 75 con un ratio de toda la anchura entre la altura. Es lo normal. No obstante, siempre podéis jugar con los diferentes valores para que podáis ver cómo afectan los diferentes cambios a la cámara en cómo se renderizan los elementos dentro de este universo 3D que estamos creando, ¿no? Tenemos entonces estos valores y hemos dicho que ahora tenemos que aplicar el clipping plane. ¿Qué es el clipping plane? Es, vamos, por decirlo de una forma sencilla, es los valores de distancia para los cuales vamos a estar renderizando la escena. Por ejemplo, el primer lugar es el near plane, es decir, el campo más cercano que tenemos, y lo normal es colocarlo a un valor lo más mínimo posible, 0,1. ¿Esto qué significa? Pues que todo lo que esté más cerca de una distancia de 0,1 de la cámara ya no lo vamos a pintar. Si hay un elemento que está a 0.00001 de distancia de la cámara, ese no se pinta porque ya está demasiado cerca. Y de igual forma tenemos que indicar cómo de lejos queremos pintar. Por ejemplo, pues 1000. Hasta una distancia de 1000 vamos a estar pintando. Si hay algún elemento que ya está más lejos de 1000, ese ya no lo pinta la cámara. De esta forma optimizamos también los recursos de nuestro archivo, al final de nuestro navegador, que tiene unos recursos limitados. Muy bien, ya tenemos entonces ahora la escena y tenemos por otro lado la cámara. Ahora tenemos que hacer un nuevo objeto que es el que se va a encargar de renderizar todo el contenido 3D en el navegador. Y para ello tenemos diferentes tipos de renderización. Hay diferentes motores para realizar la renderización de objetos 3D. El más habitual es el de WebGL y es el que vamos a estar usando para este ejemplo. Si no tenéis mucho conocimiento sobre los diferentes formatos para hacer el renderizado en el navegador, os recomiendo siempre WebGL, que es el más estandarizado. Para ello vamos a crearnos la constante, por ejemplo renderer, y vamos a crearnos un nuevo 3, en este caso web
WebGL, WebGL renderer. Muy bien, ya tenemos el objeto de renderizado. Y ahora, a este objeto que se va a encargar de renderizar, pues es al cual tenemos que decirle cuáles son las dimensiones que tiene que tener, cómo vamos a renderizarlo, ¿no? Pues para ello tenemos diferentes métodos que podemos utilizar dentro de este objeto, perdón. Y lo primero que vamos a hacer es establecerle un tamaño, setSize. ¿Qué tamaño vamos a darle? Pues vamos a pintarlo, en este ejemplo, en toda la ventana del explorador. Podríamos hacerlo dentro solo de un div en concreto de nuestro diseño, solo en una cabecera, solo en un párrafo, solo en una tarjeta. En nuestro caso, para este ejemplo, pues en toda la pantalla. Window.innerWidth, Window.innerHeight. Muy bien, ya tenemos especificada la dimensión. Y ahora ya lo único que nos quedaría es inicialmente a nuestro documento, al document, digamos, de nuestra web en el navegador, a añadirle este renderer como hijo para que se pinte. Si no, evidentemente ahora mismo el DOM, si os fijáis, el body del DOM de nuestro contenido pues está vacío, solo tiene el script. Hay que decirle que a este body, a este DOM, hay que añadirle en este caso como hijo, pues este renderer, este elemento que renderiza como hijo para que lo pinte. Así que vamos a hacerlo con document.body y vamos a añadirle un hijo, append_child. ¿Y qué hijo vamos a añadirle? Pues el renderer DOM element, que es el objeto que nos va a permitir dicha renderización. Bien, vamos a parar un momento para repasar qué es lo que hemos construido hasta ahora. Voy a cortar aquí esto para que podamos ver mejor el código. Simplemente hemos importado la librería de Three.js y ahora hemos empezado a construir nuestro código. En primer lugar, creamos una escena. Ya tenemos la escena, ahora hemos creado una cámara. En siguiente lugar, lo que hemos hecho es crear un objeto que se va a encargar de renderizar. Hemos dicho que su tamaño va a ser todo el ancho y todo el alto del navegador y hemos adjuntado dicho renderizador a nuestro documento, al document de nuestra web, para que pueda ser visualizado. Todavía no hemos hecho nada, no hemos pintado nada, no hemos escrito nada, no hemos hecho ningún objeto, pero hemos creado al menos la escena. Ahora, si nos venimos a nuestro elemento, pues deberíamos poder comprobar que no tenemos ningún fallo, que no tenemos nada, que todo nos funciona perfectamente. Entonces voy a traerme aquí la página, todavía no hemos hecho nada, voy a recargar, perfecto, no tiene que haber hecho nada. Pero si nos venimos a inspeccionar, fijaos que nos ha creado un canvas donde va a ir colocando todo el contenido de nuestro 3D que vamos a estar construyendo. Aquí nos ha creado un objeto que se ha añadido al document en el body para pintar todos los elementos que vamos a estar trabajando. Muy bien, pues vamos a comenzar a trabajarlos, ¿no? Vamos a comenzar a construir el contenido. Vamos a comenzar por crear una geometría, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, cuando estamos haciendo cualquier elemento en 3D, vamos a tener principalmente tres actores distintos. Por un lado, vamos a tener las geometrías, que son los modelos 3D. Por otro lado, vamos a tener los materiales, que son, digamos, esa texturización, ese aspecto visual de la geometría. Y luego, posteriormente, sobre dicho elemento, con su geometría y su material, vamos a poder aplicarle animaciones. Pues vamos a comenzar por lo primero, que es hacer una geometría. Para ello vamos a llamarla Geometry, pero podríamos llamarla como quisiésemos. La voy a llamar Geometry porque es como normalmente se suele llamar en los diferentes tutoriales y documentación que Three.js ofrece. Y vamos a crear un nuevo Three, y en este caso va a ser una Box Geometry, una geometría de caja. Por supuesto, si accedéis a la documentación de Three.js vais a encontraros no solo
métodos para crear una caja, sino para crear una esfera, para crear un toroide, para crear diferentes elementos 3D. Voy a usar el de la box porque es el más, quizás uno de los más claros con los cuales vamos a poder verlo. Si bien, cuando estoy seguro de que si comenzáis a profundizar en Three.js, no crearéis directamente las geometrías como lo estoy haciendo ahora, a través de directamente crear una primitiva, lo que se llama una primitiva, sino que probablemente lo que haréis será importar diferentes modelos, ya estén en FBX, ya estén en cualquier otro tipo de formato, para usarlos y que puedan llegar a ser modelos más complejos y que no sean simplemente primitivas. No obstante, a nosotros para este primer acercamiento nos vale. Y ahora lo que hemos dicho es que tenemos la geometría y ahora necesitamos pues, un material. Pues vamos a crearlo. Una constante de material y una vez más va a ser un nuevo objeto, un nuevo Three. Y en este caso vamos a decirle que va a ser un Mesh Basic Material. Un material básico para una malla. Y estos materiales nos van a permitir recepcionar como parámetro un objeto en el cual vamos a poder estar especificando cuáles van a ser las propiedades de dicho material. Por ejemplo, podríamos aplicarle pues un color. Un color pues, 0x00ff00, por ejemplo. Simplemente para que podamos ver el elemento. Muy bien. Pues ya tenemos entonces una geometría y un material. Un material que es Basic Material ahora. Pues ahora que tenemos una geometría y un material, ya podemos crear nuestro primer objeto, nuestro primer elemento, que va a ser la conjunción de dicha geometría con dicho material. Para ello creamos una constante, vamos a llamarla cubo y va a ser un new 3.mesh, una nueva malla. Y ahora ya sí, ¿cuál va a ser esta malla? Pues esta malla va a ser la geometría que hemos creado anteriormente, que la hemos llamado geometry, con el material que hemos creado anteriormente, que lo hemos llamado material. Ya lo tenemos. Pues ya hemos creado el objeto. Ahora ya simplemente nos quedaría añadirlo a nuestra escena. Que nuestra escena la tenemos aquí creada, ahora mismo está vacía. Pues vamos a añadirle este elemento, es scene.add y vamos a añadirle nuestro cubo. Ya hemos añadido este elemento a nuestra escena. ¿Qué ocurre? Que al no tener todavía, no haberle especificado una posición en todo el universo 3D que hemos creado, recordad que al ser 3D tenemos 3 dimensiones y tenemos que posicionar cada uno de los elementos, no vamos a poder verlo todavía. Necesitamos que la cámara esté mirando, esté enfocando a dicho cubo. Y ahora mismo tenemos la cámara en el 0 y tenemos el cubo en el 0. Entonces lo que voy a hacer es desplazar la cámara un poquito para que en el eje Z, para que podamos ver el cubo que hemos creado. Para ello, a la cámara, a su posición, vamos a indicarle que sea 5. De esta forma vamos a tener colocados todos los diferentes elementos. Ahora vamos a, una vez tenemos creados los diferentes elementos, a animarlos. Ahora mismo, con todo lo que tenemos creado actualmente, pues todavía no podemos ver nada, porque no estamos todavía renderizando los elementos. Vamos a hacer el renderizado de dicha escena y luego posteriormente vamos a animar el cubo que hemos creado. Bien, vamos a ello. Vamos a crearnos una función. A ver dónde tengo el ratón. Por aquí. Vamos a crearnos una función que se va a encargar de renderizar frame a frame, fotograma a fotograma, todo lo que está ocurriendo en nuestra escena. Fijaos que actualmente hemos creado la escena, hemos creado la cámara, hemos creado el renderer, pero a este renderer todavía no le hemos dicho que, oye, que esta escena y esta cámara están dentro para que los use. Tenemos los elementos, pero todavía no los estamos usando. Entonces tenemos que decirle que los use, y además no solo que los use, sino que los use
y que los renderice, que calcule su posición fotograma a fotograma. Todavía no es interesante esto de fotograma a fotograma porque evidentemente no hemos aplicado ninguna animación, pero para cuando la apliquemos vamos a necesitarlo. Así que vamos a crearnos una función de animación, vamos a llamar la función animate, que realmente es una función de renderizado, pero que la voy a llamar animate porque voy a aplicarle además unos... voy a aplicarle ya digamos el ratio de fotogramas para que luego la animación que creemos podamos visualizarla. Entonces vamos a hacer un request animation frame, es decir, vamos a pedir que se anime y vamos a crearnos ahora sí al renderer. Vamos a decirle, recordad, el renderer es el objeto que hemos creado anteriormente y que es el que se encarga de perdón, es el que se encarga de pintar los elementos 3D en este caso directamente en el body. Pues lo que vamos a decirle es que este renderer tiene que renderizar esta escena y tiene que renderizar esta cámara. Y recordad que a esta escena ya le hemos añadido el cubo. Así que vamos a decirle que tiene que renderizar la escena y que tiene que renderizar la cámara. Por último, ya solo nos quedaría llamar a la función que hemos creado. Y si lo hemos hecho todo bien, pues deberíamos ya estar en disposición de poder ver nuestro cubo en el entorno. Refrescamos, perfecto. Fijaos, ahora ya tenemos nuestra escena 3D, que es toda la parte que vemos en negro, y dentro tenemos colocado nuestro cubo con el color que le hemos aplicado. Repasamos rápidamente antes de construir la animación. Tenemos la escena y tenemos la cámara. Tenemos el elemento que renderiza y le decimos que vamos a renderizar con un tamaño de todo el ancho y todo el alto en el body. Ya lo tenemos creado. Ahora hemos creado una geometría y un material para con estos poder crear un cubo. Y hemos añadido dicho cubo a la escena previamente creada. Una vez hecho esto, hemos posicionado nuestra cámara en el entorno 3D y hemos ya creado la función de animación que se va a encargar de refrescar todos los fotogramas para ir dándole luego ese aspecto de animación una vez tengamos animaciones aplicadas, y lo que va a estar es renderizando la escena y la cámara para que así podamos tener todos los objetos que previamente hemos declarado dentro de nuestro entorno. Ahora ya lo único que nos faltaría sería en nuestra escena de animación pues aplicarle, recordad que la animación se va a ejecutar cada fotograma, pues en esta escena de animación pues aplicarle antes de pintarlo cualquier modificación al cubo para que quede animado. Por ejemplo, podemos rotarlo. Para ello, pues al cubo, su rotación en el eje X va a ser la que ya tenga, más 0,01, por ejemplo. Y su rotación en el eje Y, pues va a ser también de lo que ya tuviese, más 0,01. Guardamos y ahora, como esta función de animación se va a estar ejecutando cada fotograma va a modificar la rotación en el eje X, modificar la rotación en el eje Y y renderizar el resultado con la escena y la cámara. Pues guardamos y si todo lo hemos hecho bien, deberíamos ver girar nuestro cubo. Guardamos y perfecto, ya está girando nuestro cubo. Es el hola mundo, digamos, dentro de los gráficos 3D a tiempo real en el navegador a través de la librería de Three.js con JavaScript. Si os gusta el uso de esta librería, como decía, y queréis que profundicemos hacia cositas un poquito más complejas, como por ejemplo, ya digo, a tener un modelo en 3D que hemos hecho en Blender o que hemos hecho en SketchUp o en 3D Studio o en cualquier otro tipo de software
y queremos usarlo, y queremos usar las texturas que le hemos aplicado ahí, y queremos usar las animaciones que hemos aplicado también en nuestro software 3D, y queremos traérnoslas a nuestro navegador para luego darle comportamientos, para luego darle interactividad, pues como siempre dejadnos ese like para que sepamos que interesa el contenido. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda o creéis conveniente profundizar en algún tema en concreto dentro de esta librería, pues dejádnoslo en los comentarios para que lo sepamos. Continuamos trabajando esta librería de Three.js y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.